Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Juan. Amén. Hoy vamos a estudiar San Juan, capítulo 16. El estudio que tenemos aquí, más que todo, estamos enfocados en lo que más que todo se ha referido al estudio, ¿no? De qué es cristianismo versus qué judaísmo. Entonces siempre podemos notar de que nuestro Señor Jesucristo, en cada capítulo se puede ver de los evangelios, que siempre el que tenía una discusión con los judíos. Amén. Judíos, o se puede decir con los fariseos, o con los sacerdotes, con los escribas, bueno, con todo ello, ¿no? Siempre había que una contienda con ellos. Entonces vamos a estudiar San Juan, capítulo 16, algunos versículos. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. San Juan, capítulo 16, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Versículo 4. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Amén. Entonces, mira, aquí en San Juan capítulo 16, del versículo 1 al versículo 4, nos está hablando, dice San Juan capítulo 16, versículo 2, San Juan capítulo 16, versículo dice que os expulsarán que de la sinagoga, ¿cierto? Hoy en día podemos ver, hoy en día y en los tiempos de antes también podemos ver lo que pasaba antes, ¿no? De que si un cristiano llegaba a una sinagoga a hablar sobre Cristo, inmediatamente que lo expulsaban o también que lo mataban. Entonces este tema es muy referente a lo que es judaísmo versus que cristianismo, ¿no? Es decir, porque esto sucede si de pronto algún cristiano va a hablar hoy en día a la sinagoga de los judíos, ¿no? Porque si usted como cristiano, usted va a una iglesia cristiana y lleva algún mensaje fuerte, de pronto de santidad, un mensaje muy fuerte, lo que pasaría es que solo lo expulsan, ¿cierto? De las iglesias cristianas. Pero aquí está hablando que os expulsarán, que dice que os expulsarán de las sinagogas y viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está haciendo un servicio a Dios, ¿cierto? Entonces, mire, los judíos, ellos inmediatamente, si usted va a hablarle en el nombre de Cristo, llega a una sinagoga, ellos inmediatamente que lo matan. ¿Amén? Porque para ellos, porque ellos no creen en nuestro Señor Jesucristo. Ellos no creen en Él como el Mesías. ¿Amén? Por eso en San Juan él dice, a los míos vine, a los míos vine, malos míos no me recibieron. Amén. Entonces, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? No recibió a nuestro Señor Jesucristo. Y aún, el pueblo de Israel no, se puede decir los judíos. Los judíos entre sí, los judíos no reciben aquí a Cristo. Amén. Pero estamos hablando del judío que ortodoxo, del judío caraíta, del judío, sí, netamente el que es judío, ¿no? No como hoy en día que se dicen ser judíos, pues no los judíos mesiánicos o los israelitas, que prácticamente ellos no son judíos. ¿Amén? Ellos son personas de otros países, son gentiles, pero ellos quieren acogerse ¿qué? A esas costumbres de los judíos, pero en sí no son judíos. ¿Amén? Entonces, entonces dice la palabra de Dios, entonces está hablando directamente ¿qué? A los judíos. Que si nosotros vamos a una sinagoga judía, vamos a tener ¿qué? Problemas. ¿Amén? Que nos pueden ¿qué? Hasta matar. ¿Amén? Cuando nosotros miramos, entonces siempre también miramos que nuestro Señor Jesucristo, Él siempre entraba ¿qué? A las sinagogas. Cuando Él estuvo en el tiempo de Él ¿qué hacía? Era entrar ¿qué? A las sinagogas. Cuando Él dice que cuando Él entró a la sinagoga, dijo, esta palabra que hoy se ha cumplido en mí. Amén. Entonces siempre cuando nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de antes, Él hacía que ir a las sinagogas. Dice que en las sinagogas enseñaba, que en las sinagogas sanaba,
que fue expulsado de la sinagoga. Entonces siempre habla ¿qué? De las sinagogas. Entonces, porque las sinagogas son ¿qué? De los judíos. Vamos a... Sí, entonces, cuando ese tema está hablando de las sinagogas, habla directamente ¿qué? De los judíos, ¿no? No habla de las iglesias cristianas, ¿no? Entonces no podemos decir que ese tema va ¿qué? Para las iglesias cristianas, ¿no? Porque hay textos que son, muchos textos aquí son directamente para el pueblo ¿qué? Judío. No tan solo, no son para los que de la iglesia cristiana. Amén. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Entonces, mire, aquí el apóstol Juan dice que, él está hablando que de las personas que van a las sinagogas. Y dice que Satanás que los echará que algunos en la cárcel. Entonces, mire, Satanás perseguirá que el cristianismo. ¿Bien? Ahí mismo también en Apocalipsis capítulo 3 9 también vuelve y habla de la sinagoga. Amén. 3:9. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Amén. Entonces, mire, alguien que sea de verdad judío, va a aceptar que a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque Moisés dice que profeta como yo levantará Dios en los posteriores tiempos, ¿cierto? Entonces, mire, Moisés hablaba de que Dios iba a levantar ¿qué? Un profeta. Iba a levantar ¿qué? Alguien como nuestro Señor Jesucristo, amén. De que a Él todos tendremos que oírlos, amén. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí, dice Él, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí termina que, como que dice el relato sobre los judíos, ¿no? Vamos a San Juan, capítulo 16, como estamos estudiando todo lo que es San Juan, el libro de San Juan, el capítulo 16, entonces vamos a San Juan, capítulo 16, versículo ¿qué? 7. Dice, pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo os enviaré. Amén. Aquí en San Juan capítulo 16, desde el versículo 7, está hablando que de la promesa que del Espíritu Santo, amén. Que el Señor promete de que Él nos va a enviar ¿qué? El Espíritu Santo, amén. En San Juan capítulo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios, dice, por tanto cuando venga el Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces mire, dice que el Espíritu Santo nos guiará ¿qué? A toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar ¿qué? Hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo dice que yo soy el camino, Él es el camino y es que la verdad. Entonces la verdad es Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso cuando el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros, Él siempre nos recuerda ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo no te va a decir, hey, mira, tú tienes que guardar los 613 preceptos de los judíos, no. O que tienes que guardar todo el Antiguo Testamento de la ley, no. Amén. Por eso el Señor dijo, cuando en la cena dijo que esta es la sangre
del nuevo ¿qué? Del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Amén. Entonces está hablando que es una sangre que es del nuevo ¿qué? Del nuevo pacto. Amén. Por eso los judíos originales, los judíos ortodoxos no creen en Cristo. Amén. Entonces aquí una de dos, se es judío, o se es ¿qué? O se es cristiano. Por una religión nueva que ha nacido, que los judíos mesiánicos es una religión que nace ahora como en el año 1980, algo así, ¿no? Pero es una religión nueva. Amén. O religión no, es una nueva enseñanza. ¿Sí? Entonces dice que el Espíritu Santo ¿qué? Nos va a guiar ¿qué? A toda verdad. Entonces sabemos que la verdad es que nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar que debemos andar ¿qué? Como anduvo nuestro Señor Jesucristo. Dice que porque el que es de Cristo debe andar como él anduvo. San Juan capítulo 16, versículo 23 dice: En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo en cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Amén. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor Jesucristo, que debemos pedir siempre, debemos pedir de que Él nos dé qué, de su Santo Espíritu. Amén. Que Él derrame qué, de su Santo Espíritu. Porque Él dice que qué padre, qué padre, si su hijo le pide pan, le va a dar piedra. Amén. Entonces dice que nosotros que siempre dice pedir, debemos pedir que siempre el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos reacuye, nos ministra. Dice el apóstol Pablo que andemos dice que no andemos conforme a la carne, sino conforme que al Espíritu. ¿Amén? Y dice que el Espíritu es que los frutos del Espíritu son que gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, todos los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para nosotros ser salvos, prácticamente debemos tener que los dones del Espíritu Santo. Amén. Que sea el Espíritu Santo entrando en nosotros y dándonos que esos dones. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos da como esa fortaleza y nos enseña y nos ministra y nos redarguye. Amén. Por eso, por eso siempre nosotros como cristianos siempre tenemos de que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice que nosotros no debemos contristar que el Espíritu Santo. Que cuando nos enojamos, gritamos, hacemos toda clase de pecado, dice que el Espíritu Santo que se contrista. Entonces nosotros no debemos hacer eso de que el Espíritu Santo de Dios se contriste. Bueno, Dios los bendiga a todos. Hasta aquí el estudio. Dios los bendiga a todos. Tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.